Amén, hermanos. Así que en esta mañana yo quisiera que usted me acompañara al libro de Isaías, capítulo 43. Isaías, capítulo 43. Y vamos a estar leyendo desde el versículo 18 al 21. Amén. Y la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y el pueblo de Dios dice: amén. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a la luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Las fieras del campo me honrarán, los chacales y los pollos del avestruz, porque daré aguas en el desierto, ríos en la soledad, para que beba mi pueblo, mi escogido. Este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Aleluya. Aleluya. Gloria al Señor. Y hoy quisiera, hermano, predicar sobre el mensaje: suelta lo viejo y abraza lo nuevo. Y yo quisiera hacer algo aquí antes de continuar. Ven acá, siervo. Vamos a suponer que usted tiene un baúl de cosas viejas ahí. No me alcanzó a encontrar muchos jefes viejos, pero no. Hágase de cuenta que usted tiene ahí un baúl de cosas viejas. Ahora bien, si yo quisiera darte esto a ti en esta hora, ¿cómo tú podrías echarle mano a esto? ¿Cómo? Ok, póngalo allá. Ahorita usted no lo podía tomar porque usted tenía las manos, ¿qué? Ocupadas. Pero ahora sí usted lo puede agarrar. Amén. Así que en esta mañana yo quiero predicar sobre ese mensaje. Suelta lo viejo y agarra lo nuevo. Gloria a Dios. ¿Saben una cosa, hermanos? A veces Dios está dispuesto a poner cosas nuevas en nuestras manos, pero la tenemos llena de tantas cosas viejas que nos es imposible agarrar, echar mano a las cosas que Dios nos está dando. A veces se nos dificulta deshacernos de las cosas viejas. A la gente que le gusta amontonar cosas, que le gusta guardar cosas en la casa, y a veces te pueden dar una cosa nueva, pero tú no tienes dónde meterla, porque es necesario. Para tú entrar algo nuevo en un lugar, tienes que sacar algo. Hay gente que le encanta guardar cosas viejas sin tener que usarlas. No, es que eso me recuerda a mi abuelita. Esa cafetera que está ahí. Oye, una cafetera que ni se usa ya. Es que eso me recuerda a mi abuela cuando colaba el café en aquellos tiempos. Habiendo tantas grecas modernas ahora. Pero atado a un recuerdo, atado a un pasado, no aprovechamos las cosas nuevas que en este tiempo tenemos que tener. Ahorita que era que cantábamos ahorita, que todo que tiene que su tiempo. Tiempo de tati. Pues dígale al que está a su lado: es tiempo de que suelte lo viejo y agarre lo nuevo. Dígaselo.
Ahora, cuando le digo a usted que suelte los viejos y agarre los nuevos, no es que vaya a botar el viejo que usted tiene, ni la vieja que tiene al lado. No, claro. No, hermano, porque de pronto usted puede decir que el pastor dice que bota los viejos, pues voy a botar a fulano porque ya no sirve. Tenga cuidado con eso. Si usted se chupó la masa, chúpese los huesos. ¿Saben algo, mis amados? El pueblo de Israel tenía 430 años siendo esclavo del faraón en Egipto. Y ellos, en medio de esa esclavitud, anhelaban ser liberados. Hasta que llegó a los oídos de Dios el clamor de ellos, del dolor y el sufrimiento que ellos estaban pasando en la esclavitud en Egipto. Y es cuando se le aparece a Moisés y escoge a Moisés para que sea el instrumento de ir a liberar el pueblo de Egipto. Y todos sabemos la historia, ¿verdad? Cómo Moisés fue delante del faraón, lo que hicieron y todo, hasta que el pueblo de Israel fue liberado. Pero había algo que, yo voy a decir esto, no es que dice la palabra, pero lo voy a decir a mi manera, algo que quillaba a Dios. Algo que enojaba a Dios. Y no era la desobediencia, no era la idolatría. Porque a pesar de Dios haberle dado todo lo que ellos necesitaban en medio del desierto, se quejaban del Señor. Se ponían rebeldes, dudaban. Pero si había algo que le molestaba más a Dios, era que en cualquier momento que se sentían en peligro, recordaban la vida antigua que habían vivido en Egipto. Yo no sé si usted te recuerda en el momento del maná. No tenían nada. No tenían nada que comer. Y yo quisiera que usted se vaya a Éxodo, capítulo 16. Éxodo 16, 3 dice, mire esto. Y le decían a los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto cuando nos sentábamos. ¿A qué pertenece eso cuando nos sentábamos? Al pasado. Cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues no habéis sacado de este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Entonces viene Dios como el Dios de amor y el Dios de misericordia y le envía el maná, pan del cielo, para alimentarlos, para que no se murieran de hambre y para que ellos vieran que Dios estaba cumpliendo con lo que Él le habrá prometido. Porque la promesa de Dios se cumple, y el pacto de Dios se cumple, quiera el mundo o no. Dios cumple lo que promete. ¿Cuántos creen esto? Y Dios le manda el maná, pan del cielo. Pero mira lo que dicen estos ingratos en el libro de Números, capítulo 11, versículos 5 y 6. Oiga esto. Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, la cebolla y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná en vuestros ojos. Se quejaron porque no tenían que comer. Dios le envía el maná del cielo. Y cuando le envía el maná del cielo, entonces se quejan de que antes en Egipto comían pescado, puerro y cebolla. Cada vez que Dios le daba algo a ellos, siempre pensaban en Egipto, querían volver atrás, traían a su mente las cosas antiguas que habían vivido. Y por esa rebeldía, y por esa idolatría, y por esa quejabanza, es que Dios permite que el rey Nabucodonosor destruya a Jerusalén y lo coja cautivos a ellos, para que no
para que se estén tranquilos, para que aprendan. Y no por fuerzas del ejército de Nabucodonosor, sino que Dios hizo un juicio divino contra ellos y permitió que estuvieran exiliados bajo el imperio de Nabucodonosor. Pero hermano, Dios había prometido al pueblo de Israel que lo sacaría de Egipto y lo llevaría a una tierra que fluya ¿qué? Leche y miel. Había un pacto de Dios con el pueblo de Israel. Y es por eso que estando allá en el exilio en Babilonia, llega esta palabra de Dios al profeta Isaías. Y le dice: no os acordéis a esta nueva generación. No os acordéis de las cosas pasadas, o sea, de lo que tus padres se acordaron y por eso tuvieron el problema que han tenido. Ustedes no se acuerden de esas cosas. No traigan a la memoria las cosas pasadas ni las cosas antiguas. ¿Por qué dice el Señor? Porque yo traigo cosas nuevas para ustedes. Y si a ellos le abrí el camino para cruzar el Mar Rojo, también a ustedes se lo voy a abrir. Eso le está diciendo el Señor a ellos. Y ya vemos todas las cosas, hermanos, que pasaron aquí. Cómo Dios respaldó su palabra y su promesa al pueblo de Israel. Ahora mi pregunta es: ¿cómo aplica esta palabra a nosotros hoy, los cristianos de hoy día? ¿Sabe por qué muchas veces no tenemos lo que Dios quiere darnos a nosotros? Porque no queremos soltar las cosas viejas que tenemos para aprovechar lo nuevo que Dios quiere darnos. La palabra del Señor nos dice, ¿verdad?, que nosotros somos ¿qué? ¿Nuevas qué? Las cosas viejas, aquí todas son hechas nuevas. Y no, usted no se ha preguntado alguna vez: si soy nueva criatura, si mis cosas viejas pasaron y aquí todas son nuevas, entonces ¿por qué vivo atado a un pasado, a un recuerdo que ya Dios dice que quitó? Yo le voy a decir una cosa. Yo le pedí perdón a Dios no sé cuántas veces, hermano, cuando yo llegué a esta nación. Porque yo llegué aquí, yo anhelaba a Nueva York. ¿Cuántos no lo anhelaron? Diga que sí, porque no lo mentira. A menos que no nació aquí, ¿verdad? Pero el que estaba para allá, hermano, yo me soñaba. Mire, de una semana me soñaba 5 veces con Nueva York. Eso era en sueño. Y yo dije viendo las calles, qué sé yo qué. Y cuando yo veía la película, yo por ahí voy a andar por Manhattan. Eso era mi sueño. Anhelo rotundo de venir aquí. Pero ¿qué pasó, hermano, cuando pisé esta tierra? Desde que yo llegué a la casa de mi mamá. Y eso, que llegué a la casa de mi mamá, porque otros no hemos llegado de esa forma. Y cuando yo llegué, aleluya, mi mamá, besito, para aquí, para allá. Pero cuando yo veo que me sacaron esa cama sándwich y me la pusieron en la sala, me dijo mi mamá: Giovanni, aquí es que va a dormir. Hermano, no le voy a negar, soy sincero. De pronto me vino a mi memoria: wow, yo de mi cama, venir a Nueva York a acostarme en una cama sándwich. Ese fue mi pensamiento. Y le juro que se lo manifesté a mi esposa. La llamé y le dije: yo me quiero ir de aquí, yo me quiero regresar para allá. Porque, hermano, yo tenía un anhelo de venir, pero cuando vi las cosas que eran distintas a las que yo pensaba, quise volver para atrás. Recordé el pasado. Wow, yo allá. Y más cuando me llevaron a trabajar construcción. Y yo pensaba: un hombre de maletín con corbata, con carro, durmiendo en una cama y aquí en una sándwich y manejando carretilla. Hermano, eso fue un choque así, mire, directo. Pero ¿saben qué, hermano? A veces no miramos más allá de lo que Dios quiere que miremos.
miramos hacia atrás, pero no estamos viendo delante. ¿Sabe por qué? Porque después yo comprendí que Dios no me quería en esta nación para vivir cómodo, sino, ¿sabe qué? Para servirle a Él. Porque aquí lo conocí. ¡Woo! Esta fue la nación que me dio la oportunidad de conocer a mi padre. Y yo sé, hermanos, que no solo yo se ha sentido así. Hay gente que ha venido a este país que conozco y han tenido que dormir en el suelo. Y yo sé que también, al igual que yo, pensaron: wow, esto no es lo que me imaginé. De mi cama venir aquí a dormir en el suelo. Y más cuando mi mamá hizo un locro de pica pica. Dije yo, ¿qué es esto? Pica pica aquí. Sí, hermano, se lo digo, hermano. Yo tanta carne que comía y hay tantas cosas y que esto y eso, que mi mamá cocinaba su pollito y su cosa, pero a veces hacía su espaguetico y yo, espagueti yo aquí. Y de esa misma forma, hermano, vivía el pueblo de Israel. Dios quería darle más cosas nuevas y ellos siempre estaban anclados en las cosas viejas. Y la palabra del Señor nos dice a nosotros que ya nosotros somos nueva criatura. Y que esas cosas viejas no pueden estar en nuestras vidas. Mire, el matrimonio que vive anclado en las cosas viejas tiene problemas. Usted no ha ido a la mujer de vez en cuando: estate quieto que tú tienes la soga a rastro. Desde que el marido hace algo: oye, tranquilito, que tú sabes lo que tú hiciste. ¿Usted cree que un matrimonio así va a vivir feliz? Cuando yo vivo pronunciando las cosas antiguas y todavía si se convirtió el hombre primero. Tú eres cristiano, pero recuérdate quién tú eras, quién tú fuiste. Hermano, ya esas cosas viejas pasaron. Y todas en nuestra vida tienen que ser cosas nuevas. No le voy a negar, hermano, porque usted sabe que a mí me gusta, por eso no me gusta a veces que publiquen mucho estas prédicas y cosas, porque a mí no me da vergüenza hablar de las cosas que yo he vivido. Pero la verdad, hermano, es que le voy a decir que todavía uno, porque ya uno sabe a quién uno le cree y sabe que uno le sirve, hermano. Pero cada vez que yo oigo, que mis oídos oyen una canción de esas de la que yo cantaba cuando yo tocaba en la UA, hermano, me viene a mí un panorama: la copa de romo encima del piano. Hasta las mujeres me vienen a la mente. Pero ¿qué pasa aquí, hermanos? No podemos decir que no lo hacemos. Me viene a la mente eso y me figuro cantando yo allá en esa tarima donde yo estaba. Y me viene a la memoria cuando Rafael de España tenía que cantar después que yo cantara. Pero ¿sabes qué, hermano? Inmediatamente, ¿sabes qué? Viene a mi corazón. Ahora tú eres nueva criatura y esas cosas viejas ya pasaron. Ahora tú no cantas primero que Rafael, pero cantas delante del Rey para Él y para su gloria. Cuando vivimos anclados a un pasado, hermano, no vamos a poder recibir las cosas nuevas que Dios tiene para nosotros. Ahora, ¿cómo nosotros nos deshacemos y empezamos a sacar esas cosas viejas? Usted sabe, una de las cosas viejas que nosotros tenemos y que tenemos que sacarla para que entre cosas nuevas en el corazón nuestro es la falta de perdón, hermanos. ¿Cuántos no hemos estado heridos por muchos años por algo que no han hecho? Por algún abuso.
que hemos tenido de parte de familiares. Y vivimos con esa amargura dentro, con esos viejos ahí dentro. Y más cuando veo a esa persona que fue la causante de lo que yo estoy guardando en el corazón. Somos cristianos, pero así, y no se muere ese. ¿Ah? Una de las formas para nosotros cambiar cosas viejas por cosas nuevas es sabiendo, hermano, que hay un fruto del Espíritu que quiere combatir los deseos de la carne. Y si usted tiene algo en su corazón que no ha perdonado a alguien que le ha hecho daño a usted, pues cambie esa falta de perdón por amor, que es uno de los frutos del Espíritu. Yo voy a amar a esa persona, aún me haya hecho daño, aún me haya herido, aún haya hecho lo que me haya hecho. Yo lo voy a perdonar, porque ¿sabe qué? Tengo que sacar esto viejo de mi corazón, que es el odio, que es la falta de perdón, para que entre el amor de Dios. Y la palabra del Señor dice que si nosotros nos perdonamos, Él no nos puede perdonar a nosotros. Cuando usted tiene tantas cosas viejas en el corazón, Dios no puede poner las cosas nuevas de Él. Por eso es que ya, si somos nuevas criaturas en el Señor, tenemos que empezar a deshacernos. Tenemos que empezar a despojarnos. Ay, 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 mire. La palabra dice, ¿verdad?, que nosotros tenemos que despojarnos de qué, del viejo qué, del viejo hombre, y vivir en el nuevo. Yo no sé si a usted le costó o le está costando, pero eso no es fácil. Eso no es fácil, hermanos. Usted despojarse de todas esas cosas viejas que usted tenía antes en su vieja criatura, para ahora poner cosas nuevas en esa nueva criatura. Hay que revestirse de Dios. Hay que tener dominio propio para uno hacer esas cosas. Porque si no, hermano, vamos a tener ese pleito continuo entre la carne y el espíritu. Y cuando yo hablo de esto, pongo a mi primo hermano, el apóstol Pablo. Ay, ¿por qué usted se ríe? Dice que somos hermanos en la fe. Pero Pablo era mío, era doble, primo y hermano. Y todos conocemos la historia del apóstol Pablo. El apóstol Pablo era un perseguidor de qué, de los cristianos. Estuvo presente en la muerte del primer mártir cristiano, que fue Esteban. Ahora bien, Dios escoge a Pablo así tal y como era, y lo transforma en un hombre nuevo. Ahora, si Pablo se hubiera quedado con la mente, oye, es que yo antes mataba cristianos, es que yo antes hacía esto, es que yo antes hacía lo otro, es que yo no soy digno de esto, ¿qué hubiera pasado con Pablo? No hubiera podido hacer lo que el apóstol hizo para Dios. Váyase a Filipenses 3:12. Filipenses 3:12. Dice el apóstol Pablo: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando que ciertamente lo que está ¿dónde? Lo que está detrás, lo que está atrás. Y extendiéndome a qué? A lo que está delante. Pablo ya no podía mantenerse pensando en quién era él,
Él se tenía que mantener pensando lo que era ahora y lo que iba a ser después. Todos nosotros tenemos un pasado, tenemos un presente, pero también tenemos un futuro. Y usted no puede mirar bien el presente, ni tampoco tener un futuro cuando usted está anclado en un pasado. Por eso Pablo tuvo el éxito que tuvo, porque él dijo, ¿sabe qué? Yo tengo que extenderme ahora a lo que está delante de mí. ¿Y qué es lo que está delante de mí? El reino de los cielos. ¿Qué es lo que está delante de mí? Predicar sus palabras. ¿Qué es lo que está delante de mí? Amar a los demás. Eso es lo que yo tengo que mirar ahora. Y no las cosas que hice antes. Porque ya eso pertenece ¿a qué? Al pasado. Y esas cosas viejas pertenecen a nuestra vida antigua. Yo no me puedo poner a pensar lo que era yo antes de venir a Cristo. No podemos recordar las cosas pasadas a menos que no sean cosas positivas para nuestras vidas. Porque cada vez que yo recuerdo lo que era yo y en lo que Cristo me transformó, yo digo, gracias Señor. Eso es un buen pensamiento para recordar algo que pasó. Pero si usted se pone a pensar, cuando yo iba al Cuco y bailaba y bebía y hacía estas cosas, puede ser que usted se vaya lejos, hermano, en esos pensamientos. Y quizá la mujer que ni siquiera se acuerda de usted, la recuerda a usted en esa mala manera de pensar. Hay mujeres cristianas, hermano, que viven atadas a un pasado. ¿Usted sabía eso? Por un hombre que la dejó. Y todavía están en el evangelio, están en el cristianismo, siguen al Señor y todavía tienen ese pasado ahí adentro. Tanto así que ni siquiera pueden tener una relación con ese padre de sus hijos por lo que le hizo esa vez. Está muy claro. Ya no vivo yo, sino que vive Cristo en quién, en mí. Y si Cristo vive en mí, entonces yo tengo que actuar y tengo que hacer y vivir a la manera que Cristo vivió. Amén. Sin importarle lo que le hicieron. Cristo perdonó y amó. Usted sabe que hay cristianos que, mire, tienen 20 años en el evangelio y no avanzan. ¿No crecen? Porque es que lo martilla el pasado de algo. Lo tienen aquí en la mente, hermano. Y por eso se sienten estancados. No avanzan en el camino del Señor. No pueden servir en nada porque están atados a un pasado en sus mentes. Cuando ese pasado venga a su mente, hermano, rechácenlo. Y diga, ¿sabe qué? Yo soy nueva criatura y ahora las cosas nuevas son las que yo voy a exhibir. Son las cosas que yo voy a entrar dentro de mi corazón. Esas cosas viejas que están ahí ancladas tienen que salir en el nombre de Jesús. Suelta lo viejo y agarra lo nuevo, hermano. Porque Dios quiere hombres y mujeres nuevos y que hagan cosas nuevas para Él. Es posible que usted venga a la iglesia, alabe a Dios, lea la palabra, cante para el Señor, pero hay un pasado que te martilla ahí día a día y usted mismo con su fuerza no lo va a poder arrancar. Para eso el fruto del Espíritu Santo tiene que entrar en tu vida. Tenemos que dar fruto de ¿qué? De arrepentimiento. Cuando usted tiene tristeza, sáquela y meta el gozo, que es un fruto del Espíritu. Cuando usted no sienta paz, suelte eso, hermano, y meta la paz, que es un fruto del Espíritu. Cuando usted no tiene la paciencia para esperar a nadie ni esperar en nada, saque eso de su corazón que es viejo. Y ahora Cristo quiere poner la paciencia a través del Espíritu Santo en nuestras vidas. Pero muchas veces, hermanos, somos tan inconformes con la cosa que Dios quiere darnos. Déjeme decir una cosa.
Si Dios te cerró un camino, es porque otro te va a abrir Él. Porque cuando Él cierra, nadie abre. Pero cuando Él abre, nadie puede cerrar. Quizá antes podías decir: es que yo estaba mejor donde estaba, yo ganaba más dinero donde estaba, vivía bien. Pero el Señor te dice en esta mañana: ¿sabe qué? Olvida lo que dejaste atrás y vive el presente, que es el que yo te estoy dando ahora. Y si allí comía camarones y aquí está comiendo espagueti, gózatela. Porque quizás aquello, mire, hermano, ¿por qué Dios permite que uno venga a esta nación y deje su familia allá? ¿Por qué? Porque hay un propósito de que tú, ¿qué? Te los traiga para acá. Todos vinimos con ese pensamiento. ¿Y a cuántos de nosotros Dios le ha permitido hacerlo? Amén. Yo digo una cosa: quizá en mi país yo no le hubiera dado a mis hijos lo que Dios me ha permitido darle. Y no le compro carros nuevos a cada uno porque ellos no quieren. Porque ellos lo quieren no de lo que yo quiero darle. Ojalá yo ponerle un puesto de yun a cada uno. Pero, hermano, cada padre quisiera darle lo mejor a sus hijos. Mi mamá, cuando yo llegué, no se acostó en el suelo porque, caramba, yo no iba a permitir eso. Pero mi mamá fue la que más se agradó de que nosotros llegáramos, porque para eso ya trabajó en este país, para traernos. Así ha trabajado Dios con cada uno de nosotros, hermano. Y nosotros somos tan ingratos que no miramos las cosas buenas que Dios quiere darnos. Solamente miramos hacia atrás lo que Dios no nos dio. El pueblo de Israel, hermano, dice la palabra que desde que salió de Egipto, salió con la presencia del Señor. Si el sol le daba, le ponía ahí una nube para que lo protegiera. En la noche una columna de fuego para que le alumbrara. Si tenían sed, le daba agua de la roca. Y aún así murmuraron, blasfemiaron en contra del Señor, porque no estaban conformes con lo que Dios le había dado. Dígale que está a su lado: yo estoy conforme con lo que Dios me ha dado hasta ahora. Yo estoy conforme. Aún no es quizás lo que yo quiero tener, pero Dios me ha permitido tener lo que tengo. Y por eso doy gracias a Dios. Ya nosotros no tenemos que estar mirando atrás las cosas que nos sucedieron antes. Tenemos que poner la vista ahora, puesta la mirada en Jesús. Y si Dios al pueblo de Israel le abrió el mar rojo para que ellos caminaran en seco, después de haber murmurado, Dios cumplió su palabra. Asimismo va Dios a cumplir lo que te ha prometido a ti y a mí. Donde quiera que estemos, donde quiera que vayamos, Dios nos va a bendecir. ¿Cuánto creen eso, hermano? Pero Dios no puede poner cosas nuevas donde hay cosas viejas. Hay que hacer un espacio. Yo, siendo usted, empiezo a votar desde que llegue a mi casa. A regalar. Usted le va a dar a una gente para entonces llenar la casa de otro y la suya. Estamos aquí en confianza en la iglesia, hermano. Pero yo le voy a decir una cosa a usted. Si usted mira el closet de una mujer, mire, hermano, eso es fuerte. Usted sabe la ropa que tienen esas mujeres que no se ponen ahí guardada. Y en base a eso la ve usted todos los domingos, que viene en tiempo buscando de que una de tantas. Entonces, hermanos,
¿Qué hacemos con tanta ropa guardada si no la vamos a usar? Ocupando un puesto. Yo le dije a la esposa mía, cuando tú botes 10 de esos, te compro 20 en Macy's. Sí, porque que a veces no queremos deshacernos de esas cosas viejas que están ahí guardadas. Yo he oído gente de que esa falda me la regaló mami, y la mamá ya hace 20 años que se murió. Hermanos, si queremos cosas nuevas, tenemos que botar las viejas. Porque atadas a cosas viejas, no vamos a recibir las nuevas, hermano. Así como físicamente tenemos que deshacernos de cosas viejas, en lo espiritual también tenemos que hacerlo. Hay gente que, bueno, aquí nos ha pasado, ¿verdad? Hay gente que ha venido a esta iglesia muy contento, muy gozosos, pero entonces viven recordando la iglesia que dejaron allá y empiezan a comparar. No, como mi pastor, en la iglesia mía hacían esto. Ay, aquí. Sí, hermano, yo no sé, porque yo nada más he tenido 2 iglesias, que es donde me formaron y aquí. Pero hay gente, hermano, que viene a las iglesias para probar. Vienen de Santo Domingo o de cualquier país, vienen a una iglesia, y porque ese no es su estilo, siguen buscando iglesias por ahí. ¿Sabes qué, hermano? Usted no puede estar atado a un pasado. Aquel fue su pastor, aleluya. Ya usted se fue de ahí. Usted no puede seguir viviendo una vida anclada, que aquella es su iglesia, ay, aquella es su pastor. Donde usted fue, ese es su pastor y esa es su iglesia. Y todavía peor, no quería decir esto, pero lo voy a tener que decir. Hermano, hay gente que van a una iglesia y siguen diezmando en la vieja que se fueron. Mi diezmo yo los mando, porque esa es mi iglesia. Usted se alimentaba allá, hermano. Usted se está alimentando en la iglesia que usted va, que ahí le están dando alimento ahí. No es que mi pastor allá tiene que pagar renta y aquí también, que se la dan a uno aquí. Sí, hermano, he tenido algunas personas que me he tenido que confrontar con esto. ¿Usted se recuerda a alguien que me peleó porque yo cantaba aquí de que muchos coritos? ¿Y qué tantas cosas viejas que ese pastor canta ahí? Porque venía, parece, de un lado donde cantaban canciones de Juan Luis Guerra, el Farolito y esas cosas. Y él me lo dijo a mí en mi cara así: pastor, le voy a decir una cosa a usted. Porque usted canta tantas canciones viejas, tantas cosas. Cántese 2 de Juan Luis Guerra. Mi respuesta fue simplemente esa. Yo no adoro para que usted se sienta bien. Yo adoro al Padre que está en los cielos. A ese yo le rindo mi alabanza. Y después hasta se fue de la iglesia, porque otros lo secundaron. Pero tuvieron que volver. Cuando Dios le ministró que aquí no se cantaba para la gente, sino se cantaba para Dios. Amén, hermanos. Y no es que yo no digo, hermano, que usted haya pasado 30 años o 20 en una iglesia y usted tenga que irse. Todo el que se va de una iglesia ya con ese tiempo llora, porque es una vida entera que usted tiene ahí. Pero si el Señor quiso moverte para otro lado, esté contento. Y no esté adorando a Dios sentado en una mesa, sintiendo, ahora está el culto allá, ay, ahora están orando, ahora están haciendo eso, porque usted no va a estar tranquilo en ningún momento. Hay que deshacerse de esas cosas viejas para entrar en las cosas nuevas que Dios nos quiere dar a nosotros. Wow. Oye esto. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto que saldrá a luz. No la conoceréis.
Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. ¿Qué le estaba diciendo Dios al pueblo de Israel? Lo mismo que hice con sus padres, lo voy a hacer con todos ustedes. Pero ¿sabes qué? No se acuerden de las cosas pasadas. Si yo le di el maná, cómanse el maná y no esté añorando irse a la esclavitud a comer cebolla y puerro de nuevo. Porque hermanos, Dios ya nos limpió, Dios nos rescató de la manera de vivir, de la mala manera de vivir. Dios nos ha hecho libre. No podemos estar atados a un pasado, porque el que está atado a un pasado es posible que haga como el perro, que vuelva al vómito, y como el puerco que vuelve a su lodo. Ya Dios nos sacó de ese lodo cenagoso, nos limpió, nos sacó del pasado para darnos una vida nueva en el presente. ¿Y para qué? Aguardarnos la esperanza de un futuro delante de su presencia. Así que hermanos, todas las cosas que podamos tener guardadas en el corazón, que son viejas, sáquela de su corazón. Usted se imagina usted con su esposa recordando la novia que tuvo, o la otra que usted tuvo. Esa sí me hacía miel sancocho bueno, esa sí me hacía esto, hermano, y eso pasó. Abrace lo nuevo que Dios quiere darle. Y puedo decirle esto, hermano: cuando usted saca lo viejo, usted se libera. Usted se libera. Así es que, hermano, si usted es de la que le está diciendo a su esposo, usted tiene la soga arrastro, estate quieto, no te muevas mucho, pajarito. Saque esa palabra de su vocabulario y diga: ¿sabes qué? Ahora mi esposo, mi esposa son nuevas criaturas. Ya las cosas viejas que él hacía o ella hacía ya caducaron, ya pasaron. Ahora van a venir cosas nuevas a mi vida. Y ese sufrimiento que tuvimos que pasar por la mala cabeza y la mala actitud de un esposo o una esposa, hermano, ya pertenecen al pasado. El Señor dice: las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Así es que digámosle al Señor: renueva mi corazón, Señor. Ya no queremos vivir de la misma manera como vivimos. Queremos vivir una vida santa en ti. Queremos vivir una vida no apegada a un recuerdo, sino apegada al presente que usted nos ha dado hoy. ¿Para qué? Para guardar un futuro que viene. Abracemos el presente y procuremos que nuestro futuro sea bueno, hermano, sin estar anclado a un pasado, porque nada puede ligarse. Hay 3 tiempos que vivimos: pasado, presente y futuro. Pasado, las cosas que ya pasaron. Presente, lo que estamos viviendo. Y el futuro, lo que va a venir después. Aleluya. Así que ponte de pie, iglesia.